Herida, negación y victimización. Estamos hablando de unas palabras que nos contrastan directamente con la adultez, la responsabilidad de ser nosotros mismos o de seguir buscando culpables o de seguir buscando sentirnos víctimas para que nos ayuden en una situación o de no empoderarnos de nuestra propia vida. Pues para amplificar estos términos vamos a hablar con Alejandro Lodi en estos tiempos en donde precisamente estamos en medio de una conjunción Saturno-Neptuno, en medio de precisamente traer luz de la conciencia a estos temas. Querido Alejandro, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido. Querido amigo, qué placer. Es mutuo, Alejandro. Bueno, ¿por dónde empezamos? Yo creo que con la definición de pronto de lo que puede representar la herida, Mm, ¿ves? ¿Qué Claro, opinas que sea una herida psicológica, física, emocional? claro. Bueno, lo primero, una herida sugiere algo que produce dolor, ¿no es cierto? Desde lo astrológico, podríamos decir que hay diferentes tipos de heridas, ¿no? Eh, Podemos jugar de Saturno hacia los transpersonales. Hay heridas saturninas, heridas uranianas. Eh, la herida saturnina es un dolor que aparece en nuestra vida por haber infringido una ley de la realidad, de lo natural, ¿no? Por no haber apreciado eh, la realidad en su naturaleza más esencial y haber consciente o inconscientemente intentado ir más allá de lo que ese orden natural, ese orden de la realidad permite. Por supuesto, no hablo de orden social solamente, que también puede provocar heridas ir en contra del orden social, pero esa la podemos cargar de romanticismo. Ahora, las heridas por falta de apreciación adecuada, madura de la realidad, bueno, son heridas saturninas y podríamos decir que esas heridas saturninas contribuyen a madurar como corresponde a Saturno, ¿no? A reconocer un orden de la realidad que está más allá de mis expectativas, ilusiones o sueños personales, ¿no? La herida saturnina podría ser eh, el desencanto, cierta pérdida de inocencia, descubrir que la realidad no tenía ese carácter. No quiero dar ningún ejemplo porque yo siempre ponía un ejemplo con los Reyes Magos y una vez una alumna me dijo, yo estaba viendo el video con mi hijo y mi hijo se enteró de la situación real acerca de los Reyes. Así que no voy a dar. Bueno, ya repetí el ejemplo ahora, pero no voy a volver a dar ejemplos de esa naturaleza. Pero hay una pérdida de inocencia. La pérdida de inocencia representa un dolor, una herida que, en la medida que uno lo asume, permite una respuesta más adecuada a la realidad. ¿Eh? ¿Y acaso se cure? El, el impacto de la herida se atenúe con el tiempo y de acuerdo a la madurez que vaya desarrollando nuestra conciencia, la herida pase a ser una anécdota risueña, aquel momento de la herida, ¿no? Em, Están las heridas uranianas, que es la herida que produce el contacto con el imprevisto. Cuando Urano se presenta en nuestra vida y nos recuerda que cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento, más allá de toda planificación, es posible que nuestra vida ordenada y planificada sufra un impacto, una herida, ¿eh? Y se desmorone como lo que creíamos una sólida construcción saturnina, se desmorone como un castillo de naipes, ¿no? Bueno, esa es una herida también uraniana que también propone un esfuerzo de comprensión, un desafío más que esfuerzo de comprensión, de aceptar que la realidad viene con eso, con el hecho imprevisto
y que nos invita a tolerar incertidumbre, a aceptar que la realidad está atravesada por incertidumbre. Y que el dolor y la herida es más fruto de nuestro imaginario de plan definitivo que de aparición de lo imprevisto. Uno le adjudica el dolor al imprevisto que apareció, pero en verdad lo que causa dolor es creer que eso no debería haber ocurrido porque yo lo planifiqué de otra manera. Si se madura ese imaginario, también esa herida se cura, se atenúa. Hasta incluso también puede convertirse en una anécdota risueña con el paso del tiempo. La herida neptuniana, bueno, está bien que hablemos de esto, me estoy yendo por este lado, No, pero no, no no, estaba hablando de un no, lado. está perfecto, está perfecto. Tal vez solamente quiero mencionar dos cosas con estas dos heridas, tanto la saturnina como la uraniana. Que Saturno es un planeta visible a ojo desnudo, por lo tanto, está mostrando límites de la conciencia humana, sin necesidad de ciencia, tecnología, arte, religión, mística, sino simplemente lo que hay. Entonces, un poco el dolor y la herida que puede llegar a generar Saturno es toparme con el límite humano que hay, que existe y con la responsabilidad de, al no asumir las normas humanas de esos límites, pues entonces voy a sentirme herido, transgredido. Pero lo que estoy es mirando hasta aquí llega la situación. Ah, Claro, ahora, con el punto siguiente de Urano, pues Urano es un planeta que necesita mínimo binoculares, telescopio, mínimo cálculos matemáticos, mínimos un software o unas tablas para ver a dónde apuntamos el telescopio, porque a simplemente vista no podemos decir ahí está Urano. Entonces ya de por sí está hablando de, de una imaginación que requiero de unas expectativas. Entonces la herida uraniana tiene que ver precisamente con ese mundo inefable de del mundo inteligible de las ideas en donde todo funciona divinamente. Y claro, lo que me pasa es que rompe ese ideal y al romper ese ideal me siento herido, porque y además me siento culpable e insuficiente por no dar la talla de lo que el ideal representaba, ¿no? Entonces esa herida es dolorosa porque es llena de culpa o de resentimiento porque tú, pareja mía, no estás dando la talla del imaginario de lo que yo espero que seas, ¿sí? Entonces, también eso me genera resentimiento con otras personas porque no cumplen unos parámetros, ¿no? claro. Siempre la herida con Urano es porque me estoy comparando con, es porque hay un Saturno detrás. Algunos dicen que una de las pesadillas del ego es la comparación. El ego siempre está comparando con lo que debería ser o no debería ser, ¿no es cierto? Comparación con un modelo externo. Al comienzo es el modelo de los padres, rebelión de uraniana de la adolescencia. Luego son los modelos del mundo. Siempre hay modelos con los cuales me compare. Y hay una enorme liberación de la herida, entre comillas, uraniana, cuando uno acepta a Urano, cuando uno acepta que ve, ¿eh? Sin compararlo con ningún modelo al cual pudiera estar adhiriendo o me pudiera estar revelando, ¿no es cierto? Eh, es la, la- la- la cura de la herida uraniana es cuando me libero de modelos. En verdad, el dolor de lo que podríamos llamar herida uraniana es la comparación saturnina, ¿no? Es la polaridad con Saturno, ¿no? Eh, Podemos también ensayar algunas imágenes para lo que sería herida neptuniana, herida plutoniana, y dejemos para lo último la herida quironiana que nos va. Nos va a abrir las puertas como una llave. Claro, claro, claro. La herida neptuniana tiene mucho que ver también con un desencanto mucho mayor que el que produce la herida saturnina. La herida uraniana puede ser, puede tener que ver con descubrir, que se haga evidente que nuestra vida está animada por misterio, que nuestra vida se funde en el misterio, con lo cual esa pérdida de borde personal es quizás la herida narcisista más intensa, ¿no?
más incluso psicológica, es casi una herida del alma. ¿Quién soy yo entonces? ¿No es cierto? Y yo podríamos describir varias formas, pero hay una forma que a mí hemos ya hablado de esto. Abrir sensibilidad compasiva puede ser muy incómodo y doloroso. Ya lo hemos hablado esto, ¿verdad? La necesidad de poner cierto límite a nuestra capacidad de resonar con la totalidad, porque podemos extraviarnos y podemos sumirnos en un dolor extremo, de sentir cualquier sufrimiento de cualquier entidad viva del universo como propia. Es abrumador, ¿no? Yo creo que eso es una herida neptuniana y es bien compleja. Una herida, podríamos decir, mística, ¿eh? Abrumadora. Es el alma abrumada por todo lo que siento, ¿no? ¿Qué hago con todo lo que siento? Seguramente las personas muy piscianas o muy neptunianas que estén escuchando sabrán de qué estoy hablando y hasta podrían describir mucho mejor lo que estoy queriendo describir, ¿eh? Pero esa sensibilidad abrumadora, distinta a la lunar, ¿eh? Mm, que es más emocional. Esta es una sensibilidad, eh, el sentirse desbordado por lo onírico, por mis sueños o por mis pesadillas, ¿eh? ¿Quién más, quién menos en momentos muy neptunianos hemos tocado esta sensación de sentirnos abrumados, ¿no? Ahí en la psicología se usa un término para estas heridas neptunianas y son las personas paz, personas altamente sensibles. Eh, Nacemos en un mundo frío, rudo, pesado, denso, donde hay hambre, donde hay frío, donde hay necesidades que cumplir porque hace parte de la biología. La biología necesita alimentarse del entorno y para alimentarse del entorno necesita cazar, comer, cortar, ¿sí? Y cuando estamos en el mundo tan neptuniano decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo tenemos que utilizar un cuchillo para alimentarnos? Porque no simplemente es prana. Sí. ¿Cómo podemos usar Marte sin lastimar el medio ambiente? ¿Cómo puedo jugar deseo sin modificar al otro, sin alterar al otro, ¿no? Sin agredir al otro. No, bueno, sí, claro, muy bien. Muy bien. Las respuestas ante esta incomodidad son polarizadas, ¿no? Marte está bien, Neptuno está bien, Marte está mal, ¿no? La demonización de la agresión es pecado, ¿eh? Eh, o la sensibilidad extrema es patología depresiva. O delirio místico, lo que fuera, ¿no? Todo lo relacionado con Marte, ¿no? La libido misma. La libido es pecado, Bueno, entonces, para Neptuno. claro, claro. ¿Cómo podés hacerle entender a la libido que no debe modificar, debe ser respetuoso de los límites del otro y tolerante? La libido arrasa, irrumpe, desborda. Y es lo que nos mantiene vivos. Y ya sabemos las pesadillas todavía peores a las que nos enfrentamos si intentamos reprimir a la libido. El comportamiento reactivo de la libido, fruto de la represión, es el más destructivo, el más cruel, ¿eh? Eh, el más abusador, ¿no es cierto? No voy a poner ningún ejemplo para no entrar en conflicto, pero las contrariedades del celibato forzado para creerme una persona religiosa ya las conocemos, ¿no? A las pesadillas que conduce
el celibato impuesto, la represión sexual impuesta, porque es demoníaca, el sexo es demoníaco, ya sabemos a qué conduce, ¿no? A las peores perversiones. Y antes de entrar a Quirón, bueno, nos quedaría... Perdón, querías comentar algo. No, es que pensaba en esto de las peores perversiones y es precisamente porque cuando no se dan espacio en la conciencia a las cualidades y a las funciones humanas, trabajan desde el inconsciente de manera compulsiva. Entonces toman posesión del individuo, eh, cual, cual espíritu maligno que llegó a, a tomar posesión de un cuerpo. ¿Sí? Y terminamos haciendo cosas que después nos arrepentimos y es fácil y sencillo entender por qué, porque no he dejado que en mi conciencia humana, que en mi discernimiento, que en mi moral, entren partes, por ejemplo, como la libido, que entre la libido a formar juego, a formar parte de mi estructura, de mi familia, de mis conversaciones. Entonces, como no la dejo conscientemente entrar allí, pues actúa desde un punto inconsciente, burdo, bárbaro, Mr. Hyde, el lobo. ¿Mm? Y es interesante, está muy bien lo que decís, porque cuando ocurre eso decimos, fui tomado por una entidad demoníaca, ¿no es cierto? Y gracias a Freud, honrémoslo, ahora que está por cerrarse el ciclo neptuniano que lo tuvo como protagonista, en realidad irrumpió un contenido inconsciente que fue excesivamente desoído y desatendido. Yo he rescatado últimamente la palabra sublimar, que también, bueno, la desarrolló la teoría psicoanalítica, ¿no? Pero que estaba, nunca me había detenido a reflexionar en qué significa esa palabra. Y sublimar es hacer sublime. ¿Eh? El desafío es cómo sublimar la pulsión sexual o la pulsión agresiva. Es como cómo hacer sublime eso que podría ser tan destructivo. ¿Eh? Porque hay una potencialidad sublime en esa agresión que me llevaría a matar a alguien o en esa pulsión sexual que me llevaría a violar a alguien. Hay una potencialidad sublime, que es y como no tengo opción, tengo que vivirla sí o sí, el desafío es desarrollar cada vez mayor contacto, por supuesto no por imperio de la voluntad, sino por profunda comprensión de conciencia de esas potencialidades, de lo que en principio se aparece amenazante, tosco. Bueno, y ya estábamos hablando de las heridas de Plutón con esto, de la herida plutoniana. Interesante cómo Neptuno lleva a Plutón, ¿eh? Para la astrología esotérica, el regente de Piscis no es Neptuno, el regente de Piscis es Plutón. Y está muy bien. Y lo corroboramos, por ejemplo, de manera involuntaria en esta conversación. Profundizando en Neptuno, ¿con quién nos encontramos? Y con Plutón. Eh, bueno, podemos considerar ya la idea plutoniana más o menos desarrollada, gracias a Neptuno. Si te parece, podemos abordar la herida quironiana y su polaridad, que quizás sea lo más nutritivo Sí. que está un poco contenido en el título de la convocatoria. Sí. Antes de pasar allá, quisiera mencionar algo de Plutón y es que la herida plutoniana tiene que ver también como con una fecha de vencimiento de las cosas, ¿no? Es decir, una caducidad de algo que ha llegado ya, se ha agotado. Y al Perdón, agotarse, entonces necesita que haya transformación, que haya una crisis, que se perdón. genere una crisálida en donde se transforme y haga una metamorfosis el proceso. Entonces, esa herida es muy dolorosa porque es despedirse y a Sí. nosotros los seres humanos nos gusta saludar e iniciar, no despedirnos, no Y enduelar. mantenernos, claro, y mantenernos allí. Es interesante. Sí, la herida plutoniana está muy bien. Tiene que ver con reconocer que aquello vivo ya ha muerto.
y hay que despedirse de ello, ¿no? Aceptar la muerte es la herida plutoniana más severa. No la muerte solamente la muerte física, sino la muerte de todo. Todo forma parte de un ciclo vital. Todo lo que está vivo morirá. Mm, Todo que está vivo está en una forma que en algún momento se verá desbordada por la pulsión y habrá que desprenderse de ella para regenerar una nueva forma que permita expresar esa misma pulsión vital, ¿no? Y por ejemplo, en los vínculos amorosos, eh, puede tratarse de que un vínculo, una relación amorosa se agote y haya que separarse, pero es más complejo que eso. Aún una misma relación amorosa que permanezca en el tiempo durante décadas, para permanecer de un modo vivo y no frío y muerto, tiene que haberse regenerado muchas veces en esas décadas. Y ese es el misterio del compás, que cada uno de los miembros de la pareja, si fuera una relación de pareja, acompañe con transformaciones personales las transformaciones personales del otro. Y ahí ya aparece como una sinfonía, ¿no es cierto? Como cada uno de los instrumentos ejecuta lo propio y sabe acompañar una composición que excede a ambos, ¿no es cierto? Que es la sinfonía. La transformación puede ser drástica, el fin de la relación, el fin de un trabajo, el fin de una vocación, o una transformación de esa misma orientación vocacional, relación o trabajo, ¿no? Eh, Sí, sabes, Alejandro, que uno de los grandes problemas precisamente en las relaciones de pareja es no querer dejar entrar a Plutón en el sentido de saber que todo lo que inicia tiene un final. Y por lo tanto, entonces se polariza la energía de Plutón queriendo asegurar a la otra persona. Asegurémosla con este papelito llamado matrimonio. Asegurémosla con unos hijos o con una familia, con un anclaje. Asegurémosla con unas posesiones, con una empresa, con algo, porque usted tiene que estar aquí, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Por el miedo a que esto se acabe, cuando en realidad lo que más hace vivir el amor es estar en contacto constante con que esto se puede acabar hoy, aquí, ahora. Tú te puedes claro. enamorar de alguien aquí y ahora y te puedes ir, pero no te vas porque yo siento que se puede morir porque todos los días lo hago especial y lo hago único, porque siento que Claro. te puedes ir. Pero si siento que eres seguro y que estás asegurada conmigo, pues no vuelvo a tener ningún detalle especial porque ya estás. ¿Mm? Y fíjate que le da mucha más robustez y contundencia a la relación si nos animamos a sincerar ese perfil. Porque si nos animamos a sincerar que en verdad yo me puedo enamorar de muchas personas, me puedo enamorar de otra persona, ¿eh? Y el motivo por el cual permanezco en el vínculo no es que no me atrae ninguna persona, sino que ante esa evidencia sigo eligiendo esta relación, la relación se robustece. Yo desconfiaría de una pareja que me dice, yo estoy con vos porque no me atrae ninguna otra persona. Pero entonces, en cuanto aparezca alguien que te atraiga, te vas a mandar a mudar. Es mucho más robusto, ¿eh? Que el otro tenga toda la libertad del mundo para ser quien es, más allá de estar con otra persona, para ser quien es, y siga sintiendo atracción por esta relación que conformamos, ¿no es cierto? Em, Ese es un desafío de sinceramiento plutoniano. Eh, y creo que mucho más eh, costoso incluso que con los vínculos de pareja es con uno mismo, ¿no? La herida plutoniana con uno mismo es este que soy, que desee tanto ser,
y con el cual construí cosas que disfruto mucho, ya no me transmite entusiasmo vital. Pero ¿cómo? Si, si ese que sos ha logrado, etcétera, sí, ha logrado, pero la pulsión reclama un sinceramiento que exige despedirme de incluso aquello que logré con tanto disfrute y esfuerzo. ¿No? Nosotros mismos somos un proceso de constante transformación, de despedida de nosotros mismos. Y eso es doloroso, como siempre. Es doloroso en gran medida porque me comparo con que no debería estar ocurriendo. Si esa nota de comparación saturnina se atenúa, deja de ser tan, ya no es tan doloroso. Eh, Comienza a despertar incluso cierta curiosidad. Uno ahora se encuentra que muchas personas que han vivido y llegan, qué sé yo, a edades ancianas, ¿no? Palabra espantosa, anciana, bueno, que no expresan temor a la muerte, sino que había una actriz uruguaya que decía esto: toda mi vida tuve bastante miedo a la muerte, pero ahora que tengo 80, tengo más bien curiosidad. Como aceptó que se va a morir y desistió de la idea de seguir postergándolo, acepta, no, es algo que va a ocurrir, ya despierta cierta curiosidad más que miedo. Esto lo podemos trasladar a cualquier edad y con cualquier otro tema de intensidad plutoniana como la muerte. Poderosos. Yo creo que es que uno de los problemas de entrar a hablar de Plutón es que de pronto se ahoga uno ahí porque es tan interesante que va uno profundizando, profundizando y no salimos. Sí. Eh, Porque definitivamente la magia de la vida y de que estemos aquí es que cotidianamente botamos las células muertas constantemente. Todo el polvo que está alrededor de nuestra casa, cuando no lo recogemos a diario, son células muertas de nosotros. Estamos muriendo todos los días. Entonces es inconcebible que no podamos pensar en la vida sin tener presente la muerte. Totalmente, ¿sí? Y por ejemplo, en estos días veía una persona que con un familiar próximo a morirse, que pedían que lo siguieran reviviendo, que pedían que le siguieran poniendo todas las máquinas y todo. Yo pensaba, pues, ¿para quién, no? Qué egoísmo no soltar a la persona que ya se está yendo, que se quiere ir, porque no puedo vivir sin ti, ¿sí? No. Entonces no acepto la vida, no acepto la muerte porque tampoco estoy viviendo. La misma persona que estaba queriendo que resucitaran al individuo, en el fondo lo que hay es un gran miedo a la muerte porque estoy muerto en vida, porque no estoy viviendo mi vida, ¿sí? Entonces, esa dicotomía entre vida y muerte es una danza que se tiene que ser más consciente. Y cuando se acepta esa danza, me estaba acordando en los últimos momentos de vida de Steve Jobs, ¿no? Los momentos de agonía, uno dice agonía y la palabra es tremenda, tétrica, pero el caso de Jobs es una agonía dulce, digamos. Y muchos otros, también estoy recordando a Huxley, que cuando ya sabía que se iba a morir, pidió hacerlo con un LSD, así que tuvo una experiencia psicodélica, su agonía fue psicodélica, pero recuerdo las últimas frases de Steve Jobs al morir, ¿no? Las últimas palabras de Steve Jobs al morir, que resistió mucho la muerte y lo traumatizó mucho porque no esperaba morir tan joven de un cáncer. Sin embargo, cuando llegó un momento, hubo una cierta aceptación, parecería, dejó de compararse con esa construcción que dice que no me tendría que estar muriendo a los 49 años como se murió él. Creo que se murió a esa edad. Y las famosas últimas frases fue, wow, wow.
mientras estaba muriendo, estaba viviendo un viaje aparentemente, por lo que expresa esas palabras, wow, wow, estaba disfrutando de su agonía. Más allá de casos célebres, seguramente tenemos casos más próximos y familiares, ¿eh? Donde, por supuesto, hay despedidas muy traumáticas y donde la persona se resiste. Pero cuando aparece el reconocimiento de que la muerte forma parte de la vida y hay una entrega no ligada a sometimiento, sino una aceptación y recepción de ese momento de la vida que es la muerte, eh, puede aparecer algo gozoso, ¿eh? Como disfrutar el trance, no, no estar pendiente de lo que estoy perdiendo, ¿no? Em, ¿Sí? Sí, Como siempre con estas figuras transpersonales, fíjate que el contraste con lo personal es lo que hace que haya un sufrimiento con el proceso, ¿sí? Como bien lo sí, mencionabas con Steve Jobs, ¿cómo es que no debería morirme a los 49 años? No claro. debería, en Saturno, porque en Saturno hay unas normas. En este momento la expectativa de vida está por encima de los 80, todavía me faltan otros 30 años más. No debería, entonces el sufrimiento, ¿no? El, Claro. eso. Em, Quiero aclarar el ejemplo de Aldous Huxley. No es que eligió tomar un LSD porque era un hippie, para evadirse del momento, sino sabiendo que estaba atravesando en esa agonía un momento de portal transpersonal único, ¿eh? Lo quiso explorar con la máxima profundidad perceptiva. No fue por evasión, sino fue para estimular el máximo contacto. Como cuando uno participa de un ritual de conciencia, de estímulo, de sensibilidad a la conciencia, de expansión de conciencia perceptiva, sea con meditación, con plantas o con lo que fuera, ¿eh? No es para evadirme de la realidad ordinaria, sino para explorar con el mayor contacto consciente posible esa realidad extraordinaria que se va a presentar en mi vida. Estoy agonizando. Y desde esta perspectiva, pues ya hablamos de Saturno, de Neptuno, de Saturno, de Urano, de Neptuno y de Plutón. De todas formas, todos ellos están enmarcados, ¿no? Eh, Todos ellos hacen parte del sistema solar, están embebidos en la curvatura espacio-tiempo que hace el Sol, entonces están allí dando como una ronda con unos ritmos totalmente adecuados, con a ver, con una carretera por donde caminan en su traslación alrededor del Sol, como limpia, directa, ¿sí? Más o menos Plutón, más o menos, pero en realidad todos están ahí contenidos, a excepción de otro cuerpo celeste muy importante que se dice que era un asteroide, un cometa, que fue atrapado por la curvatura espacio-tiempo del Sol y quedó atrapado y que en un momento dado va a salir disparado del sistema solar. Y esto es nuestro querido amigo Quirón, que precisamente su órbita está entre Saturno y Urano, es decir, no es una órbita limpia, no, su carretera no está despejada, sino que a veces se cruza con la órbita de Saturno, incluso algo de Júpiter, y a veces se cruza con algo de Urano. Eh, por lo tanto, hace que se salga un poco del contexto del sistema solar, se salga de, no cumples Saturno, pues tranquilo, tienes acá tu castigo y esto me duele, ¿sí? Visionas Urano y entonces te das cuenta que la realidad es poca cosa con respecto a esa visión, pues entonces tienes ahí tu herida, ¿sí? Y así con cada uno que tiene como unas normas establecidas, pero Quirón se sale del parámetro, ¿no? Y siendo ajeno al sistema solar, aparentemente, su participación en el sistema solar tiene una ubicación espacial profundamente simbólica, que la acabas de describir.
Sí, está entre Urano y Saturno, pero de un modo muy particular, enhebrando, haciendo un surcido entre el último planeta personal y el primer planeta transpersonal. Como sugiriendo, diría a los gritos, soy el puente entre el mundo, la experiencia de conciencia personal y la experiencia de conciencia transpersonal. Lo que vengo a simbolizar es eso, el enlace entre esas dos dimensiones. Soy el portal entre esas dos dimensiones. La anécdota, haría falta tomarse el trabajo de corroborarla, pero se dice que es así. La categoría astronómica, así como hay asteroides, planetoides, cometas, hay otra categoría que es Centauro, que no recuerdo por qué características tiene. Pero al decretarse que este cuerpo entraba en esa categoría, en la categoría de Centauro, se le adjudicó, respetando la tradición de ponerle nombres de la mitología, de personajes de la mitología griega, se le puso el nombre del primer centauro, y por eso se llama Quirón. ¿Sabes, Alejandro? Ese nombre adquirieron el nombre de centauros precisamente porque son cuerpos celestes que no se pueden definir en una única categoría, sino mixta. Es decir, no se puede definir como un planetoide, ¿no? Porque tiene cola, ¿sí? Entonces no se puede definir como un asteroide porque es más grande. No se puede definir como un cometa porque se quedó atrapado en el sistema solar, ¿sí? Entonces al tener ese híbrido de celeste, terrestre y demás, por eso son centauros. Claro. Bueno, y la referencia simbólica de este híbrido existencial es que, bueno, refiere a una herida que no cierra, a una herida, entre comillas, gratuita e injusta. No transgredí ninguna norma, eh, no ha sido fruto de la creatividad del universo, podríamos decir que sí, no ha sido fruto de ningún contacto con lo transpersonal, es algo que se presenta en nuestra vida de un modo absolutamente imprevisible, de allí cierto contacto con Urano, pero que trae una experiencia que nunca había imaginado que podría atravesar y que, aunque responda del modo más maduro, genera un dolor, un trauma que me acompañará toda la vida. Por cierto, no con la misma intensidad en que ese trauma fue esa herida fue generada, pero sí se transforma en una compañía constante. No es algo que quede atrás, no es algo que cicatrice, es algo que acompaña todo el tiempo. Allí algo de la particularidad de lo quironiano, del símbolo de Quirón, y aunque no me proponga descubrir un sentido, no es que tengo que encontrarle sentido a la herida quironiana, es un hecho que, habiendo sido atravesado por ese trauma, mi vida se puso en una dirección, que es distinto a yo le encontré sentido al trauma. Yo le encontré sentido al trauma, lo aproxima a una respuesta más jupiteriana, que se aproxima a lo que yo creo que es una polarización respecto a Quirón. Dado que le encontré sentido al trauma, la herida ya no me duele, que es lo que podríamos decir el mecanismo de negación. No, es un hecho que por más que haga esfuerzos a ese hecho tan inesperado, absurdo, no le voy a poder encontrar sentido.
tan cierto como que es un hecho, que asumir que ese trauma acompaña de ahora en más a mi vida, ha puesto a mi vida en una dirección, que significa nuevas relaciones que no tendría, con personas que no tendría si no hubiera atravesado el trauma, intereses, motivaciones, lecturas, exploraciones e incluso vocaciones que no hubiera activado si no hubiera, ¿se entiende? Pero insisto, no es la vocación jupiteriana, no es descubrir a qué soy convocado, ¿eh? Sino qué dirección encendió aquel trauma que preferiría no haber vivido y que yo realmente no es que yo descubrí esa dirección, me puso en esa dirección. Por eso, antes que a veces se dice, bueno, la clave es de esas heridas tan traumáticas es, bueno, ¿para qué? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Para qué tuve que vivir eso? Está bien, pero eso es jupiteriano, no es quironiano. Lo quironiano establece una sutileza, una diferencia muy sutil, que es que antes que para qué, es hacia dónde puso mi vida ese trauma. ¿En qué dirección puso ese trauma a mi vida? No es exactamente lo mismo que para qué. La desgracia como portadora de nueva dirección del destino. ¿Sí? Pensaba un poco en el propio mito de cómo, como él es gestado por Cronos, que es el que se come a sus hijos, y Fílara, que es una bella, y cómo de ese embarazo, porque ya son pillados por la esposa Rea de Cronos, entonces él se convierte en caballo y queda ella en embarazo de un mitad hombre, mitad caballo, mitad dios, mitad todo, ¿sí? Gracias a la desgracia de que Cronos no lo asumió como hijo propio y la desgracia de que la mamá lo vio tan burdo y tan feo que lo dejó, son la desgracia de convertirse huérfano, ¿sí? Prefirió convertirse en un árbol de tilo, la Ella, madre, antes de ser la madre de ese niño. exacto. Es una desgracia que uno dice, qué horror, o sea, malos padres, ¿sí? Pero si lo vemos en el fondo, si Cronos lo hubiera adoptado como un hijo, se lo come, como se comió a todos los hijos, ¿sí? Entonces, con la desgracia de ser huérfano, es adoptado por el dios Apolo, por el dios Sol, ¿sí? Entonces, estamos hablando precisamente de la dirección de la voluntad con la humildad que representa que hay una desgracia y por la desgracia aparece la gracia de convertir, de tener un padre visible, reconocible. eh, Pero fíjate que eso no habilita a decir, bueno, fue para mejor que mi padre no me reconociera. En realidad estoy muy contento, muy feliz, porque descubrí que es para mejor que mi padre no me reconociera y haber sido adoptado por Apolo. Con lo cual no tengo nada de qué quejarme, ya no me duele. Es más, agradezco y celebro que haber sido repudiado por mis padres. No es eso. Coexiste la evidencia de la gracia de haber sido adoptado por Apolo y de la pesadilla que hubiese sido haber sido hijo de Cronos, haber sido educado por Cronos, eso coexiste con la herida de haber sido repudiado por mis padres. Las dos cosas coexisten. El trauma desgraciado y la dicha evidente y celebrada. La gracia evidente y celebrada. Esa paradoja, esa doble naturaleza es Quirón. Con lo cual, no me permite ni lamentarme en exceso, ni celebrarlo en exceso. No me permite ni la victimización,
lamentarlo de modo absoluto, ni la negación, que sería celebrarlo de modo absoluto. Y ahí ya podemos profundizar en las maravillas y las pesadillas de esos dos extremos de reacción polarizada, ¿no? La victimización y la negación, ¿no? Y es que, claro, nuestro pensamiento dicotómico de que todo es bueno o malo, o que es día y noche, o que ¿sí? Hace que definitivamente busquemos en esa dicotomía tomar un partido por alguna de las dos opciones, en donde si me voy al sentido profundo, ahí vemos cómo negamos cualquier tipo de dolor, porque todo tiene un sentido, porque todo pasa por algo, porque Dios me ama, porque la vida es así, porque, en fin, y me puedo llegar a polarizar donde niego rotunda y profundamente en la otra sección. ¿Sí? Y de la misma manera puedo también entrar en un proceso de victimización, de crudo dolor total y absurdo, en donde lo único que voy a buscar es la venganza de aquellos verdugos que tuvieron que ver con esa injusticia. Y me lanzo al mundo a cobrarle a todos y además a sangrar por encima de aquellos que ni siquiera tuvieron que ver con mi herida. Dejo mi rastro de sangre encima de estas mismas, de personas que nada tienen que ver. A redimir el dolor de todas las víctimas, ¿no es cierto? Y a lograr acasar a todos los victimarios. Esto que estás diciendo es maravilloso porque ¿cuántos de nosotros no nos lanzamos al mundo a redimir el dolor del mundo entero? O sea, ya no alcanza a salvar a mi mamá, sino tengo que salvar a todos. Entonces estoy disponible 7 por 24 para aquel que necesite. Toma mi cuerpo, bebe mi sangre, porque sufres y entonces yo necesito redimirlo. Es un extremo de polarización allí. Y esa redención, ese acto de redentor, convive con la acusación y la condena de los victimarios, que, y este es el lado sombrío de la perversa lógica víctima-victimario, si logro condenar a todos los victimarios y lograr que sufran por lo que hicieron, he generado nuevas víctimas. Soy el victimario de mis victimarios. Con lo cual quedé atrapado en el laberinto de la polarización. He descubierto yo, Dr. Jekyll, que soy Mr. Hyde. No que tengo que luchar contra Mr. Hyde que se presenta todas las noches. No, no, descubro que soy Mr. Hyde. Cómo se disuelve ese laberinto y esa pesadilla, ¿no? Bueno, ese es el desafío de lo quironiano. Porque realmente es un costado antipático de la herida quironiana, es que es posiblemente que esa herida traumática, injusto, espantosa, haya tenido agentes que la han perpetrado. Haya habido victimarios a los que veo caminar por la calle. ¿Cómo logro disolver el laberinto de la polarización? ¿Cómo logro, no por bueno, sino para no convertirme en él, invertir toda mi vida en que ese que sé que fue mi victimario sufra por lo que me hizo? Y aquí es donde Quirón permite darle un relieve que por lo menos en mí, y confío que en todos, por lo tanto, puede aparecer, puede conmover, un relieve a la palabra perdón, ¿no? Donde el perdón no es
ver a mi victimario y decir, bueno, está bien, no fue nada, te perdono, está todo bien. Me olvido, o sea, el perdón no es olvido, pero también es la aguda percepción de que no vas a lograr que me convierta en lo que sos. Por eso no voy a desear que sufras. No voy a invertir un gramo de mi vida, no me voy a olvidar nunca de lo que hiciste, pero no voy a invertir una gota de energía de mi vida en que sufras por lo que hiciste, no porque yo soy bueno, sino porque no me voy a convertir en lo que sos vos. No me vas a vencer. La forma de vencerte es perdonarte. La forma de vencerte es perdonar. Porque de lo contrario, se va a lograr el cometido del perpetrador, que es volver igual víctima al perpetrador, que prácticamente es la conversión. ¿Sí? Exactamente, exactamente. Sí, hay una íntima satisfacción en el perpetrador cuando la víctima se convierte en perpetradora de un daño hacia mí. Cuando la víctima me hace daño, la he derrotado, la he convertido en lo que yo soy. Es impactante, ¿sabes? Eso me eriza también, me pone Y como, sí, porque fíjate que es lo que termina sucediendo en generación tras generación, cuando hay, por ejemplo, abusos de padres hacia hijos y los hijos inconscientemente rehacen ese mismo abuso, bien sea con sus propios hijos o con personas que tienen que ver, que están subordinadas a su mando, bien sean empleados o algo así, vuelve y juega esa misma situación y es como si se perpetuara. Aquello de lo que yo luchaba, criticaba, me dolía, me convertí en ello, terminé claro, convirtiéndome en ello, ¿no? claro. Es la paradoja de la polarización cuando descubre el yin yang. Descubrir el yin yang es descubrirse en el espejo. Es el doctor Jekyll viéndose reflejado en el espejo como Mr. Hyde. Esa es la clave. Es importante aludir a esto con metáforas, ¿viste? Con- porque es algo del orden más sutil del alma. Es algo de las, de las claves místicas del desarrollo de la conciencia. Si nos ponemos a dar definiciones demasiado pretendidamente exactas, vamos a extraviarnos. Hay que usar el modo de descripción y de comunicación propio de la percepción mística, que es metáforas, imágenes, ¿no? Esto me parece fundamental. Incluso a partir de lo que dije, yo enciendo una alarma, no tiene que verse esto como, conclusión, hay que perdonar. No es un deber ser. No estamos diciendo lo que hay que hacer. Estamos describiendo algo que ocurre. Cada uno hará lo que pueda. Y si me descubro en la negación para poder sobrevivir, está todo bien. Y si me descubro en la victimización para poder sobrevivir al trauma, está todo bien. Solo estamos aportando una descripción que, en caso de que ya sea en la negación o en la victimización, descubra que comienza a aparecer dolor en mi vida, si comienzo a percibir que en la negación hay algo de incomodidad, sufrimiento y dolor, y en la victimización hay algo de incomodidad, sufrimiento y dolor, poder tomar contacto con esto que estamos describiendo. No estamos diciendo lo que hay que hacer. No estamos dando tips para poder elaborar. Vamos a dar 5 tips para poder superar. No, 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 no tenemos la menor idea de cómo hacer con esto.
nos conformamos con describir del modo más delicado y resonante posible esto tan sutil. Esto me parece fundamental, Juan Carlos. Mira, yo creo que es el centro de la charla porque date cuenta cómo estamos acostumbrados a decir, tengo que perdonar, porque tengo que ser una buena persona, porque tengo que tener un crecimiento y un desarrollo sano, y porque tengo que volverme un pilar social y un líder comunitario, ¿sí? Entonces, date cuenta en esas palabras de tengo, existe una subordinación. Entonces, tengo, o sea, que alguien te está mandando, o sea, que ahora son estos dos patriarcas que te están diciendo desde lo que debes hacer, que tienes que perdonar y no que te tienes que victimizar ni te tienes que vengar. Sí. Es Claro, decir, lo que necesitamos dar es el paso a elijo. Cuando yo me doy cuenta de las situaciones, empiezo a tomar una elección porque sé el precio que tienen mis elecciones. Cuando yo simplemente digo tengo, entonces le estoy haciendo a Lodi caso o le estoy haciendo a Gómez caso y desde esa forma me libero de la responsabilidad porque son ellos los que están cargando con la responsabilidad cuando están dando una orden de qué es lo que se debe hacer con esos 5 tips para salir del dolor, ¿sí? Entonces ellos cargarán con la culpa si esto no sale bien. Cuando yo en cambio elijo, tomo acción y responsabilidad del precio a pagar por mi elección. Yo cuando elijo victimizarme, pago un precio, que es pierdo la voluntad individual y le doy mi voluntad al otro. Cuando exacto. elijo vengarme, pago un precio que tiene que ver precisamente con las consecuencias de la venganza. Y cuando elijo perdonar, también pago otro precio. ¿Cuál es el mejor precio? Lo decide cada uno. Claro. Y es probable que la primera reacción no sea voluntaria, no sea electiva, que yo haya encarnado la victimización o la negación sin darme cuenta, sin haberlo elegido. En algún momento me voy a dar cuenta que pasó eso, que he sido tomado por la reacción de la victimización o tomado por la reacción de la negación a favor de la supervivencia. El inconsciente sabe generar reacciones que permitan sobrevivir, pero en algún momento la reacción se aquieta y aparece la evaluación consciente. Y ahí sí ya aparece cierta dimensión electiva. Cuando yo descubro las consecuencias en mí o en otros de la victimización o de la negación, tengo posibilidad de suspender esa reacción. La reacción a favor de la supervivencia caducó y estoy en condiciones de dar una respuesta a aquel episodio traumático que en un principio tuve que responder desde el mecanismo de la supervivencia. Ya caducó el mecanismo de la supervivencia, puedo pasar a otro nivel del juego, a otra dimensión de la experiencia de aquello que me ocurrió. Y ahí ya aparece, sí, cierto discernimiento y por lo tanto cierta elección y cierto desafío, porque puedo descubrir que en la victimización estoy generando sufrimiento a otros y a mí, pero a partir de esa posición victimizada yo he desarrollado un lugar en el mundo, una imagen personal, un mundo de relaciones. ¿Y cómo desalojo ahora esto? O desde la negación, desarrollé una imagen de mí mismo, un lugar en el mundo, un mundo de... ¿Y cómo desalojo ahora esto? Bueno, ahora es muy importante, siendo personas que investigamos astrología, recordarnos en público esto que acabas de decir, ¿no? Alguien que investiga astrología no sabe cómo solucionar los problemas de la vida, no tiene la clave de lo que los humanos debemos hacer.
mucho menos de lo que va a pasar. ¿Qué hacemos quienes investigamos astrología? ¿Qué podemos decir? ¿Para qué nos ponemos frente a una cámara a hablar? Yo creo que es dar descripciones, describir, poner en pantalla los mecanismos más reactivos, darles una metáfora apropiada y estimular en nosotros mismos y en quienes nos escuchan la posibilidad de dar respuesta a eso. Yo estoy, yo me estoy planteando en lo personal mucho cuál es mi sensible responsabilidad como alguien que investiga astrología. ¿Por qué me planto? ¿Por qué acepto con Juan Carlos una charla o participar de tal o cual reunión o congreso, lo que fuera? ¿Para qué? Para decirle a los demás lo que tienen que hacer. Porque yo lo sé y ustedes no. La astrología me habilita a eso. No envidio a quienes asumen ese rol. Pavada de sombra. Hasta digo, me corre de ese lugar en beneficio propio. No tenemos la menor idea de lo que tienen que hacer las personas. Y mucho menos frente al dolor quironiano. Uf, ese tema que acabas de tocar es, yo creo que es muy importantísimo reconocerlo, ¿sabes? Porque nosotros como estudiosos del proceso solamente somos observadores y traductores desde nuestra perspectiva de lo que estamos observando. En ningún momento estamos dando una pauta o un consejo. Líbrame de dar pautas y consejos porque de ahí lo único que estoy haciendo es personas dependientes a que escuchen qué van a hacer entonces con esta luna, con este eclipse, con estas cosas, ¿sí? Cuando en realidad lo que buscamos es poner en evidencia la perspectiva que estamos observando del cielo. ¿Para qué? Para empoderar a cada individuo que tome sus elecciones con el precio que estén disponibles a pagar por cada elección que toman. De lo contrario, vamos a seguir en un sistema patriarcal en donde cambiamos al cura con su misa y su homilía por el astrólogo que va a dar entonces, en lugar de decir Juan 1:15, va a decir Saturno cuadratura luna. ¿Sí? Entonces, Juan Carlos, el astrólogo como sumo sacerdote es un nivel de Júpiter, no es Neptuno. Es un Neptuno rebajado a un nivel de Júpiter y el menos recomendable de los niveles de Júpiter. El sumo sacerdote y el astrólogo como sumo sacerdote es una conciencia humana que cree saber lo que quiere Dios, o lo que quiere el sistema solar, o lo que quiere el eclipse. Yo le voy a decir a usted lo que quiere el universo. Y bajo forma de mandamiento. ¿Qué quiere decir esto? No es solamente que le informo lo que quiere el universo, sino que es un instructivo de lo que debe hacer. Yo le voy a informar lo que el universo le dice a usted que debe hacer. Y si no lo hace, sufrirá las consecuencias de haber transgredido un mandamiento. del Bueno, cual quienes investigamos astrología, ¿nos podemos liberar de semejante traje?
Dios mío. Además, del cual yo soy el traductor de esa gran verdad. Entonces yo como astrólogo estoy siendo la voz de Dios. ¡Qué peligro, Dios mío! ¿Sí? Y más aún, Juan Carlos, no escuchen a aquel otro o aquella otra astróloga o astrólogo que dice que el universo le dijo eso, porque está confundido. Esa astróloga, astrólogo, no responde al Dios verdadero, al universo verdadero. El universo verdadero me habló a mí. Yo tengo capacidad de leer al universo verdadero. No, perdón, no de leer. Yo tengo capacidad de escuchar lo que el universo verdadero pretende de nosotros. Por Dios, qué peligro. Eso es un riesgo, mira, y eso es un riesgo que cuando está en el inconsciente es compulsivo y terminamos inconscientemente ejecutándolo, ¿sí? Cada vez que incluso puede estar uno muy versado en el tema, pero dice uno, ay, no, yo necesito leer el cielo para saber si sí viajo o no viajo en esta semana, para saber si compro o no compro este coche, para saber si hago o no hago esto, para ver qué me dice Dios con estos planetas, cuando en realidad eh, y de verdad lo que necesitamos hacer con la astrología y eh, muchas otras artes de estas es reempoderar al ser humano para que tome elecciones desde el corazón, no desde que un planeta lo dice o no lo dice, porque Mercurio está en retro, porque Marte está en retro, sino porque lo estoy sintiendo. El reempoderamiento de la elección y de saber que toda elección tiene unas consecuencias es algo que me contacta con la libertad del ser humano, la libertad Claro, de elegir. exactamente. Sí, y ya que estamos siempre condicionados, poder, gracias a la investigación en astrología, disolver condicionamientos que nos permitan percibir una realidad mucho más profunda, seguramente será otro velo, pero mucho más profunda del velo que se ha corrido, para dar respuestas distintas y saludables. Porque ¿por qué haría uno esto? Y porque le duele donde está. ¿Por qué me animaría a correr un velo? Y porque me duele donde está. Si no, no tendría ni siquiera la curiosidad. Estimular a disolver condicionamientos perceptivos para entrar en contacto con un orden evidente, si corro el velo, si no lo corro no es evidente, en el cual lo que yo creo que es real se resignifica completamente. Lo que yo creo que soy, los motivos por los cuales creo que me duele lo que me duele, que sufro porque sufro, se resignifican. Y a partir de esa resignificación, cierto contacto sufriente y doloroso con la vida se disipa. No al favor de una algarabía extrema, sino de una curiosidad, como aquella actriz uruguaya. Siento curiosidad ahora, aparte, ¿eh? De una perplejidad, pero, mira vos, se trataba de esto, qué curioso, qué curioso. Por aquel trauma que creí que no iba a poder superar, ahora estoy aquí y se abrió este portal en mi vida. Qué curioso. Y yo no lo elegí. Ocurrió esto en mi vida. Esa perplejidad. Con otro factor fundamental en esto que estás diciendo, en esa perplejidad, pudiendo llegar a sostener sin la tentación de polarizarme en uno de los dos extremos, pudiendo llegar a sostener que el sufrimiento y el dolor de esta injusticia me abrió estas posibilidades y estas nuevas rutas. Totalmente. Y no olvido el origen que me ha llevado a esto, pero tampoco la gracia y el gusto que me ha traído la nueva ruta. O sea, es poder sostener ese yin yang. Semejante cosa. Sostener semejante cosa como la que has descrito.
Esto lo No podemos de deja de pronto. ser, no, digo, no deja de ser la paradoja de la vida, ¿eh? ¿Qué es esta broma de encarnar en formas perecederas con conciencia? ¿Qué es esta broma? Es una broma pesada, no me digan. Ahí estamos de la herida primaria. Infinito imaginación, infinito sentimiento puesto en un cuerpo finito. ¿Cómo me permiten percibir lo que está más allá de lo que puedo entender? ¿Qué broma pesada es esta? Bueno, y por eso creamos arte, creamos lenguajes simbólicos, para dar cuenta de eso que percibimos sin poder explicarlo. Y ahí volvemos a la palabra que decías que estás incluyendo, que estás viendo muy de frente, que es la sublimación, ¿no? Exacta, exacta, exactamente, exactamente. Tiene mucho, no estamos inventando nada, ¿no? Esto es lo que la tradición espiritual de la humanidad o mística de la humanidad describe como bueno, un pie en lo profano, un pie en lo sagrado, ¿no es cierto? Hay un montón de descripciones. Sí, es eso, claro. Qué maravilla, Juan Carlos, que estemos charlando de esto. Te lo digo, habitualmente te lo digo, no sé si lo suficiente en privado, pero ahora lo voy a decir en público. Yo te agradezco muchísimo estos espacios, estos, estas botellas con mensajes lanzadas al océano. Que estos dos náufragos en una isla. Porque es tal cual, somos dos náufragos, es decir, date cuenta que aparentemente el astrólogo que tiene un canal en YouTube y todo, lo sabe todo, entiende todo y es totalmente falso, es otro náufrago que está metiendo sus mensajitos en la botella y botándolos al inmenso océano colectivo a ver cómo es esto. Tal cual. Mira, Alejandro, es mutuo. Yo apareciste en mi vida en un retorno de Júpiter en Acuario y eres un luminar con quien a través de estas disertaciones y de estas conversaciones, siempre que me reúno contigo, quedo como unas 2 semanas totalmente narcotizado de todo lo que hablamos, reflexionando y digiriendo, ¿no?, todos estos temas. Además, son temas que no salen si yo me pongo a estudiar solo con un libro o si me pongo a meditar sobre una situación. Salen en estas conversaciones que se van. Clave. Clave lo que dices. Esto es una evidencia. Para mí tampoco se me hubiera ocurrido todo esto si no estoy charlando contigo. Con lo cual, esto lo está comunicando el vínculo, no Lodi y Gómez. No somos nosotros los que estamos comunicando esto. Es el vínculo, ¿eh?, el que está expresando esto, describiendo esto. Precioso encuentro, Alejandro. Maravilloso. Y vamos a tener otro encuentro próximamente. Ah, Este tema nació precisamente de una charla que tuvimos hace como 3 semanas. Y ahí también nació otro tema que es bastante interesante sobre la inteligencia artificial, que seguramente. vale. Buenísimo. Sí, de la mano de los tránsitos de Urano en Géminis, ni que hablar próximamente, y de Plutón en Acuario, en Trígono, sí, bueno, ni que hablar. Dale, sí, está muy bien. Entonces nos veremos ya, creo que después del equinoccio. Sí, de- Nos vemos en unas semanas nuevamente por estos espacios. Muchas gracias, querido Alejandro. bueno, Qué buena conversación. gracias a todas las personas que han compartido y que compartirán esta charla. Gracias a vos, por supuesto. Tenemos en este momento más de 500 personas, 574 en el formato horizontal, 160 en el vertical.
Tenemos también por TikTok 50 personas que nos han acompañado y por Bueno, Instagram otro tanto. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos nuestros oyentes que han sacado el tiempo. La mejor caricia que como humanos nos podemos dar es la atención y esa atención que nos están brindando es hermosa. Muchas gracias.